Hablar de la historia política de Venezuela es hablar de Acción Democrática. Dejando a un lado que este ha sido el partido político que más tiempo ha gobernado a Venezuela, con 27 años acumulados, el aporte de Acción Democrática al pensamiento político venezolano y al desarrollo del sistema político venezolano es de importancia. En esta oportunidad vamos a hablar sobre cómo dos hechos externos, como lo son la Revolución Mexicana y la República Española, influenciaron la acción y el pensamiento de Acción Democrática durante la década de 1940. El nacimiento de Acción Democrática y el gobierno de Isaías Medina Angarita. El Partido Acción Democrática es creado el 13 de septiembre de 1941. De tendencia socialdemócrata, descansaba sobre la reflexión de construir una fuerza democrática de arraigo popular. Y surge de fuerzas políticas como el ORBE, el Partido Revolucionario de Venezuela, que se había creado en el exilio en México. Es el presidente Medina Angarita quien se encontraba gobernando para el periodo constitucional desde 1941 a 1946, quien legaliza el partido. Muchísimo antes de que se creara esta institución política, jóvenes como Rómulo Betancourt o Raúl León, quienes pertenecían a la generación del 28 y que más adelante serán sus fundadores, ya se encontraban cautivados por ideas como la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa, la filosofía española, el materialismo histórico, que eran temas de actualidad y que en gran parte habían sido inculcadas por su maestro Rómulo Gallegos en el Liceo de Caracas. Estos dos jóvenes, junto a otras figuras como Gregorio Blanco, Gonzalo Barrios, Leonardo de Pineda y Bertán Prieto, más adelante van a crear a él sobre estas ideas que venimos hablando y sobre este pensamiento. Como se advertirá desde sus cartas de Costa Rica, Rómulo Betancourt se decanta por crear un partido que tenga una estructura de carácter piramidal leninista. ¿Esto qué quiere decir? Que en la práctica van a recaer o va a concentrar una gran cantidad de poder sobre la figura del secretario general y de los comunes, que son más o menos las personas que están mucho más cerca del secretario del partido. Entonces podemos advertir mucho antes del nacimiento de esta institución política la influencia ideológica y pragmática que tuvieron estos dos acontecimientos en Acción Democrática. Dentro de las consignas que aclamaban desde Acción Democrática tenemos el sufragio efectivo, la no reelección, la reivindicación de los derechos laborales y de los campesinos, así como la repartición equitativa de los recursos del Estado. Estas demandas provienen del lema principal de los revolucionarios en México, pero va a ser traído casi exactamente al pensamiento y las bases doctrinales de Acción Democrática durante su militancia. Segunda parte, la llegada de Acción Democrática al poder. Un golpe denominado la Revolución de Octubre, en el que participa Acción Democrática, depone el gobierno del general Isaías Medina Angarita y se produce a su vez el cese del continuismo andino. Se instala una junta revolucionaria de gobierno que va desde 1945 a 1948. Este periodo se conoce como el tiempo. El establecimiento de esta junta revolucionaria significó la llegada de la Acción Democrática al poder. Esta junta, como se sabe, estaba conformada por 4 dirigentes de Acción Democrática: Rómulo Betancourt, Raúl León, Gonzalo Barrios y Luis Bertán Prieto. Además, estaba conformada por 2 militares, quienes eran Delgado Chabot y Mario Vargas, y un independiente, Edmundo Fernández. La junta estaba conformada casi en un 60% por dirigentes de Acción Democrática, que dicho sea de paso, estos 4 dirigentes eran además parte de sus fundadores. Con Acción Democrática en el poder, el partido tendrá aún más libertad de acción y le permitirá desarrollar sus ideales en políticas públicas aplicadas a las necesidades imperantes del país. La Junta y Acción Democrática ocupaban de facto la primera magistratura y lo primero que enfrentan es la imperiosa necesidad de mostrarse como un gobierno de una acción democrática y satanizar los gobiernos anteriores. Esta es una de las razones que los lleva a armar sendos tribunales administrativos contra los funcionarios medinistas y además de actuar de manera radical con algunas de las dictaduras como la de Trujillo y la de Francisco Franco en España. Betancourt realiza una gira y uno de los puntos más importantes es su visita a México. Lo que intenta es vender la democracia en la región y rechazar los procesos no democráticos, respaldando y reconociendo a su vez el gobierno de la República Española en el exilio. Luego de la caída de la República Española en 1936 se originó un importante flujo migratorio de españoles
españoles republicanos, principalmente hacia México, Argentina y Venezuela. Esto significa un impacto directo en la influencia española en cada una de las naciones. A principios de la década, durante el medinismo, como lo afirma Tomás Straka, la política exterior de Venezuela hacia España fue la de aceptar los republicanos sin apoyar la república. Después de México y Argentina, Venezuela fue el país que más acogió a inmigrantes y por lo tanto ya no se podía ignorar este hecho. En parte porque no era coherente una política exterior que apoyara la lucha mundial contra el nazismo y el fascismo, en cuya esfera actuaba Franco, y a la vez darle la espalda a los enemigos que eran los republicanos. Durante el gobierno de Acción Democrática, esta influencia, sobre todo la española, alcanzó su clímax en el desarrollo de las políticas educativas, económicas, sociales, culturales, de salud. Veremos una participación importante de figuras prominentes y de grandes intelectuales que había traído el exilio y que se unen a la vida pública. Personajes como José Bergamín, José Bengoa, Pedro Garcés, Manuel García Pelayo, Justino Azcárate o como Ortega y Gasset. Durante el trienio, la figura de Rómulo Betancourt tuvo muchísima importancia e impacto en la Acción Democrática. Extendió pasaportes y comenzó a recibir en masa a refugiados, en especial aquellos que venían de campos de concentración en Francia, por lo que podría analizarse o concluir, bajo algunos matices, que se desarrolló cierta política exterior humanitaria hacia los españoles libres. El reconocimiento de la República Española en el exilio buscaba, desde el punto de vista exterior, vender un poder moral que desdibujaba el origen de su gobierno y de forma paralela una política contra regímenes totalitarios seguidos de un golpe de Estado, creando un cordón sanitario profiláctico que facilitara el aislamiento de su régimen, de estos regímenes de la comunidad internacional. Betancourt era muy cercano al PSOE, lo que permitió que los socialistas articulados en torno a la Casa de España, que era una organización mutualista, básicamente, comenzaran a actuar de forma más claramente política, y las relaciones con México y la España republicana son muy cordiales y estrechas. Se realizan visitas diplomáticas, incluso enviados extraordinarios de México venían a Caracas a realizar conferencias y exposiciones sobre los beneficios que había tenido la Revolución Mexicana en la vida pública del pueblo mexicano. El país cambia a marcha rápida y Acción Democrática cumple uno de sus cometidos: sanciona una nueva Carta Magna. La Constitución de 1947, habíamos mencionado anteriormente, el tema del sufragio efectivo de una elección. Este ordenamiento llamaba a unas elecciones presidenciales y, entre otras cosas, se establecía la no reelección. La figura de Betancourt se va a ver afectada, ya que él se encontraba gobernando o presidiendo la Junta Revolucionaria del Gobierno. Entonces, por lo tanto, no podría presentarse a la reelección en estos nuevos comicios. Estos dos elementos, la abstención de Betancourt de postularse a la reelección, se presentan como uno de los rasgos más democráticos en torno a la figura del Dr. Betancourt. Los resultados de las elecciones dan como ganador al candidato de Acción Democrática, el maestro Ruiz, iniciando un nuevo gobierno de Acción Democrática en el poder. Básicamente las ideas, bases y doctrinas se mantienen con relevos, solo que su gobierno y su política exterior se caracterizarán por una actuación mucho más respetuosa y reservada que su antecesor, Betancourt, en quien delegaba las funciones más incómodas como el rechazo a los gobiernos de facto. No obstante, la visión internacional nos muestra un gobierno radical, populista y sectario. Un gobierno que había llevado un extenso plan de reforma, pero que no había cumplido las exigencias de los sectores militares, que realmente eran quienes habían llevado a Acción Democrática al poder. La oposición extremista, los militares, descontentos por las promesas políticas sin cumplir, dan un golpe de Estado el 24 de noviembre de 1948. El presidente Gallegos es detenido y forzado al exilio. Y con esto sucumbe el primer gobierno electo verdaderamente democrático, y con esto también a su vez termina la permanencia de Acción Democrática en el poder. Se instala una junta militar de gobierno presidida por los autores del golpe, entre ellos su ministro de la Defensa, el teniente coronel Carlos Delgado Chavín. En primera instancia, la junta no solo desata una férrea persecución en contra de los adecos y comunistas,
sino que establece una estructura y una estrecha relación con el régimen de Francisco Franco, por el que se siente una verdadera afinidad ideológica. El exilio vio limitada su capacidad para influir sobre la política venezolana hacia la España franquista, a causa de la sintonía con el régimen de Francisco Franco que tenía la Junta Militar de 1948, que se va a extender hasta 1958. En diciembre de 1948, por decreto ejecutivo, el Partido Acción Democrática es disuelto y cae en la clandestinidad. Algunos de sus dirigentes saldrán del país, otros seguirán en la militancia desde la sombra, manteniendo un bajo perfil. Lo cierto es que cesan las actividades en Acción Democrática en Venezuela.